Saludos, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré de una manera simple, breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta que tenemos para hoy. Que Dios escoja solo a algunos, ¿no está en detrimento de los que no escogió? Bueno, esta pregunta tal parece que intenta decir que Dios es injusto cuando escoge a algunos arbitrariamente, deja a otros fuera en detrimento de ellos. Realmente eso no es así. Bueno, en cuanto a la salvación, Dios escoge a aquellas personas que han puesto la fe en Él. Quiere decir que si yo no he sido escogido por Dios es porque yo decidí no creer en Cristo. Tomé esa decisión. Les recuerdo lo que dice ahí la palabra de Dios en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que en otras palabras, sí, Dios no ha escogido a aquellos que no han creído. Y si se han quedado fuera, no es por una decisión arbitraria de Dios. No se puede culpar a Dios por eso, de que Dios escogió a este y a este no escogió, porque el siguiente ese se quedó fuera. No es así. Si te quedó fuera, es porque escogió no poner la fe en Jesucristo. Todos somos pecadores, pero Cristo murió también por todos. Todos tenemos la opción de Cristo. Y cuando la usamos, cuando la aceptamos, en sincero arrepentimiento, el Señor entonces nos escoge. Ahora bien, no tratándose de salvación, es cierto que Dios escoge y ha escogido históricamente a personas para cosas específicas. Y entonces ahí sí cabe preguntar, bueno, si Dios escogió a este, entonces el que no escogió para esas cosas se quedó fuera de esa bendición o se quedó fuera de eso. Bueno, escuché, y esta es una persona que yo escucho bastante, él se llama Lydon Flowers. Él tiene un programa muy interesante en YouTube, lamentablemente bueno, es en inglés, yo no creo que tenga en español. El programa se llama Soteriology 101 y él trata el tema de la salvación de una manera maravillosa y me gusta mucho escucharlo. Y le escuché a él decir que cuando Dios escoge a alguien, siempre es en provecho de otros. Y yo me quedé pensando en esa respuesta y empecé a indagar, aunque de entrada me di cuenta que tenía razón, no, pero quería estar convencido. Y empecé a mirar las veces que Dios escogió a alguien y me di cuenta que sí, desde el principio. Por ejemplo, cuando Él escogió a Abraham, eh, todos los demás se quedaron fuera de eso. Sin embargo, ¿por qué Él escogió a Abraham? Para ser de bendición. Y a través de su descendencia, toda la humanidad. Fíjense lo que dice allí en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que él fue escogido, Abraham, para eso. En su soberanía Dios quiso que fuera él, para que de él viniera una gran nación. Ahora, para hacer bendición a todas las naciones de su descendencia. Y sabemos que Cristo es descendiente de Abraham. Serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que no es que Dios escogió a Abraham por preferencia y todos los demás se quedaron fuera de esa bendición. Es que todos fueron benditos cuando Él escogió a Abraham. Eh, por ejemplo, Él escogió igualmente en el Antiguo Testamento a hombres para que fueran sus profetas. No escogió a todos, escogió a algunos. Miren lo que dice allí Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Así que aquí está hablando específicamente de cómo Dios iba a usar a Moisés en el futuro, de manera tremenda, como profeta, cómo iba a usarlo para que fuera palabra de Dios. Pero ¿para qué era eso? ¿Para quién eran esas palabras?
para beneficio de su pueblo, para que todos escucharan la voz de Dios, supieran cuál era la voluntad de Dios, qué debían de hacer, cómo debían de vivir, cómo debían de marchar, ser bendecidos. Así que no se trata de que Dios quiso escoger a Moisés y después a todos los profetas, que esta no es la época de los profetas, pero bueno, después vino una época que Dios hablaba en los profetas. ¿De qué manera Dios bendecía a todo el pueblo? ¿Cómo ellos les escuchaban? A través de la voz de los profetas. Eran hombres o mujeres escogidos con una misión de beneficio y de bendición a otras personas. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente personas, la misma nación de Israel. No es que Dios tuviera preferencia en una nación porque sí, y dejara fuera todas las demás naciones, una especie de racismo, ¿no? O de preferencia racial. No, escogió a Israel para bendición a todas las naciones. Bueno, de la nación de Israel viene Cristo también, que en Él hemos sido bendecidos todos. Pero aún en esa época, cuando el pueblo de Israel estaba en este mundo tratando de cumplir la misión de Dios, que realmente nunca lo cumplió a cabalidad, pero era para que el mundo entero conociera del Dios de Israel, del Dios verdadero. Bueno, muchos textos hablan así, pero mira, por ejemplo, en el Salmo 46, 10 dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, exaltado en las naciones. Así que, repito, si Dios escoge, pero no en detrimento de los demás, en beneficio de los demás, y escogió esta nación para que el mundo supiese de un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Si eso no funcionó bien, no fue por culpa de Dios, el pueblo fue rebelde. Sin embargo, eso continuó. Y es más, continúa. Sabemos que el Señor Jesús llamó a sus discípulos. No llamó a todos. Llamó a un grupo de discípulos. Y de ese grupo de discípulos escogió a 12 que estuvieran cerca de Él. ¿Eso significa que los demás quedaron fuera? ¿O la misión de esos discípulos era precisamente bendecir a los demás? Bueno, sabemos que la gran comisión está ahí para el beneficio de toda la humanidad, cuando los discípulos de Cristo van y hacen discípulos en todas las naciones. Pero les recuerdo solamente, ahí Hechos 1:8, dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que estos discípulos escogidos dice que recibirían poder. Ay, los demás se quedaron sin poder. No, precisamente el poder era para ir y hacer discípulos en todas las naciones, para que fueran testigos de Él. Y ese poder en el Espíritu Santo lo recibieran todos los que le aceptaran, todos los que recibieran el mensaje, todos los que pudieran la fe en Jesucristo, y eso funciona hasta hoy. Así que eso de que Dios escoge a uno y desecha a otros es falso. Cuando Dios escoge, y es verdad que escoge, es para la gloria de Él, pero beneficio de sus semejantes, de los que están a su alrededor. Así que si usted me está escuchando ahora, y usted alguna vez ya puso la fe en Jesucristo y es parte de la iglesia de Jesucristo, recuerde que Dios lo escogió a usted con el propósito, bueno, número uno, de exaltar a Dios, que es su Señor y Salvador, pero también para que sea de bendición a otras personas, para que comparta la buena noticia del Evangelio. Dios no le escogió para usted estar ahí tan tranquilito, bendecido en su familia, de la iglesia, en Cristo, y ahí quedó todo. No. La forma de glorificar a Dios es obedeciéndole, y eso es cumpliendo esta misión de ser testigos del Señor hasta el fin del mundo. A nuestro alrededor, un poco más lejos y hasta el fin del mundo. Y si usted, que me está escuchando, y aún no ha puesto la fe en Jesucristo para salvación, usted puede ser escogido por Dios para algo muy especial. Número uno, para ser llamado hijo de Dios. Ser de la familia de Dios. Tener a Dios no solamente como su creador, sino como su Padre. Y contar con la bendición de estar en su familia. Usted puede ser escogido. Usted no ha sido rechazado. Pero usted debe poner la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo.
no en religiones, no en políticos, no en el dinero, no en sus propias fuerzas, en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Hágalo y será escogido para cosas maravillosas. Bueno, de esta manera intenté contestar esta pregunta. Espero que lo haya hecho bíblicamente y que haya sido de bendición entonces para los que me están escuchando. Recuerde que usted puede hacer también sus preguntas si las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.